Yo soy Agustín Paniker, director de Kairos, aunque no voy a participar aquí en el debate, pero me congratula mucho estar aquí y ver una librería tan llena para hablar de libros, hablar de espiritualidad. Os tengo que agradecer a todos vuestra presencia, a Casa del Libro, por supuesto, también por acogernos, y a las autoras y autor por haber confiado en Kairos para publicar estos dos libros que algunos ya conocéis. No los estoy enseñando muy bien. Difícil con el micro. La sabiduría del no saber, de Antonio Lozano. La sanación silenciosa, de Alicia, con la participación de Jay Arumi. Jay Arumi, no sé cómo lo pronuncias, Jay. Bueno, pues mi misión en realidad termina aquí y yo voy a dejar el micro a Jay, que va a hacer un poco de moderadora entre Antonio, Alicia, ella, y a lo mejor, si tenemos tiempo, luego también la participación vuestra en un pequeño coloquio, debate. Pues muchas gracias de nuevo a todos y todas, y a vosotros de nuevo una vez más por la confianza en Kairos. Gracias. Habíamos pensado al principio hacer una especie de debate entre la sabiduría del no saber y la sanación silenciosa, pero como habéis venido muchos, hemos pensado que vamos a hacer algo más ágil para que podáis participar, hacer preguntas. Entonces yo voy a hacer una pequeña presentación, un puente entre los dos libros, y después Antonio nos dirá qué podéis encontrar en el libro de la sabiduría del no saber y Alicia en la sanación silenciosa. Bueno, los seres humanos tenemos conciencia de ser, pero no sabemos qué somos ni quiénes somos. Y este misterio nos ha convertido en buscadores. Hemos buscado en los oratorios y en los laboratorios, pero ni las corrientes religiosas ni las científicas han podido dar con el misterio de la existencia. Pero a lo largo de los siglos han generado una luz de creencias, de normas morales, de conceptos, de fórmulas a las que nos hemos agarrado porque en el fondo, más que preguntas, a los seres humanos lo que nos da seguridad es tener respuestas. Y con estas respuestas hemos construido una cosmovisión, una sociedad sobre la base de estas creencias, de estos conceptos. Y hemos llegado hasta aquí. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que estamos en un momento en que este imaginario que tenemos ya no nos vale. Hemos llegado a un límite y todos tenemos ganas de un cambio, pero no sabemos cuál es el siguiente paso a dar. La propuesta de estos dos libros que tenemos aquí, La sanación silenciosa y La sabiduría del no saber, es maravillosa porque su propuesta es que nos lancemos al vacío, que nos lancemos al no saber. ¿Y qué significa lanzarse al no saber? Significa darnos cuenta que el pensamiento con el que indagamos, que está en la dimensión humana, nunca podrá darnos el conocimiento de la inteligencia suprema, la inteligencia que nos ha traído aquí, que mueve la vida, que mueve el cosmos. Entonces, la propuesta del no saber es abrirnos a esta inteligencia suprema, a esta inteligencia genuina que aparece instante a instante, a esta inteligencia en la que cabe todo. Alicia lo hace desde la experiencia que ella ha vivido, una experiencia del despertar, a este silencio, a esta inteligencia suprema. Yo, cuando estábamos escribiendo el libro, le dije a Alicia, al final te haré como un cuestionario de preguntas y tocaremos todos los temas. Y me dijo, pero si yo no sé nada, yo no sé nada. Ella no sabe nada. Ella tiene la humildad de decir que no sabe nada, una persona que ha tenido una experiencia de despertar. ¿Cuántos de nosotros
nos hacen una pregunta y tenemos la humildad de decir, pues de esto no sé. Todos tenemos que buscar en nuestra mente rápidamente una respuesta, porque quedarnos en blanco no nos gusta. Antonio, por su lado, como con esta mente que tiene prodigiosa, como sociólogo que es, ha hecho una indagación desde diferentes ámbitos de las ciencias para llegar a darnos, a transmitirnos que la realidad que vemos no tenemos ni idea de cómo, que los científicos no tienen ni idea de qué es, que la consciencia no sabemos qué es, que estamos viviendo con unos presupuestos que no tienen nada que ver con la realidad. Y el libro también nos invita a esta entrega a la sabiduría del no saber. Así que yo os invito que ahora escuchéis primero a Antonio desde este estudio científico y después a Alicia desde su profunda experiencia y que vosotros mismos saquéis las conclusiones. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias a todos y a todas. Este de tener un micro. Bueno. Creo que cada uno de nosotros, cuando nacemos, venimos con una pasión debajo del brazo. La mía, en particular, ha sido y es descifrar los misterios de la condición humana. Saber por qué sentimos como sentimos, por qué pensamos como pensamos. En esa indagación ha transcurrido mi carrera personal y profesional. De hecho, fijaros que mi primer recuerdo, la primera imagen que tengo de mí, es con unos 3 o 4 años en el salón de mi casa, mirando a mis padres y unos amigos que estaban de visita y preguntándome por qué los mayores siempre están tan serios. Y preguntándome a mí mismo si yo necesariamente tenía que ser como ellos, de mayor o no. Conduje mi búsqueda intelectual a través de la sociología. De hecho, fui un estudiante apasionado. Durante los 5 años que tardé en completar las licenciaturas de Psicología Social y de Sociología, me convertí en un devorador de libros. Era un tormento para mis profesores. Preguntaba, estaba en desacuerdo, hasta tal punto que el día que acabé la carrera, el secretario de la facultad me dijo: Antonio, has sido un buen alumno. Has sacado la carrera con nota de sobresaliente, eres el primero de tu promoción, pero sé que nos vas a dar alguna alegría académica dentro de unos años con alguna de tus teorías ocurrentes, pero la alegría que me das hoy es que te vas y que vamos a dejar de sufrirte. Después de la facultad, en donde estudié la carrera, la siguiente universidad fue la Complutense. Ahí cursé y obtuve el doctorado, y mi director de tesis, el día que tenía que hacer la lectura de la defensa, no sabía cómo preparar al tribunal y les dijo que yo era un aventurero del conocimiento, que era un pirata del método científico. Casi me expulsan de la defensa de la tesis, me dieron un cum laude, pero el presidente del tribunal no aceptó que yo postulara que era imposible para un antropólogo conocer la realidad de otra cultura, que lo único que podíamos hacer era interpretar, pero no conocer, porque era imposible entrar en el imaginario de una cultura realmente diferente. Ese fue mi primer encuentro con el no saber. Cuando después de acabar mi doctorado me di cuenta que no era posible encontrar intelectualmente las respuestas a las grandes preguntas, giré la mirada y empecé un camino de conciencia. En mi caso fue la práctica de la vía del Zen, una práctica a la que le estaré toda mi vida agradecido porque me enseñó muchas cosas. Una de ellas es que, además de enseñarme que el pensamiento era irrelevante, el Zen me enseñó que yo era irrelevante.
el Zen, la práctica del Zen es básicamente la práctica de la meditación, de Zazen. Es una práctica silenciosa que haces de cara a la pared. En esa práctica desaparecen las preguntas, desaparece la búsqueda de las respuestas y realmente ahí llegas a abrazar ese 99,999999% que dice la física contemporánea que somos: vacío, energía y campos electromagnéticos. Este libro que escribí es un fruto de todo mi recorrido vital y tiene dos objetivos. El primero es expandir el mensaje de que el conocimiento más elevado que podemos llegar a tener como persona y como sociedad es saber que no sabemos. Escapar de la cárcel de la mente y de la fantasía de que el pensamiento puede explicar la realidad es el objetivo básico de este libro. El segundo objetivo es actualizar los conocimientos de los lectores, porque me di cuenta de que la mayoría de las personas, sin importar el nivel cultural o el nivel de estudios, tenían unas creencias que estaban de acuerdo al paradigma científico obsoleto y no al paradigma científico vigente, y que eso les complicaba innecesariamente su vida. Entonces pensé, bueno, voy a hacer una síntesis de lo que dicen las ciencias físicas y las ciencias sociales sobre la realidad física, social e individual, para que las personas puedan actualizar sus conocimientos y desde ahí entrar directamente en una visión holística o más amplia de la realidad. En el libro lo que os encontraréis es ese salto entre los dos paradigmas. Por ejemplo, creíamos que la realidad física era conocida y obsoleta, y ahora sabemos por la física contemporánea que la realidad física es desconocida e intangible. Es desconocida porque desconocemos el 96% de la realidad física y porque el 4% que conocemos, que es la materia, conocemos su naturaleza pero no el origen. La realidad física es intangible porque ya sabemos que la gran parte de la realidad física es vacío, energía y campos electromagnéticos. De hecho, si juntamos toda la masa atómica de la humanidad, cabe en el volumen de un terrón de azúcar. Creíamos que la realidad individual era racional y consciente, pero la psicología, la pedagogía y la sociología nos han enseñado que los seres humanos somos seres sintientes. Nuestra naturaleza es emocional, relacional y no consciente. Eso cambia toda la teoría y las técnicas terapéuticas, cambiará el modelo educativo y cambiará los patrones relacionales con los que llevaremos adelante la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Creíamos que la realidad social era cierta y objetiva, pero la paleontología, la antropología, la psicología social, la sociología y la neurociencia han hecho ver que la realidad social, en lugar de ser cierta y objetiva, es arbitraria y manipulable. Eso nos permite dar un paso y abrirnos a la tolerancia. Después de conocer eso es muy difícil que nosotros no aceptemos la diferencia, porque descubrimos que todos nosotros somos educados con arbitrarios culturales y que por tanto una persona que ha sido educada en una sociedad totalmente distinta a la nuestra puede tener un pensamiento y un análisis social diferente, y que nosotros podíamos ser igual que ellos si nos hubieran educado en su modelo social. Es decir, de alguna manera lo que nos abre la ciencia actual nos abre a reconocer que desconocemos la realidad y que esa realidad es voluble, arbitraria y manipulable. Esta historia daría para mucho, el no saber es muy amplio, así que quizá yo lo dejo aquí y luego me abro a todas las preguntas que queráis hacer sobre cualquiera de estos temas. Gracias. Alicia, cuéntanos un poco tu experiencia y qué pueden encontrar
gracias por estar aquí. Y La sanación silenciosa es un libro breve, honesto y muy profundo. Es un libro que nos habla de morir antes de morir. Explica la historia de alguien que llegó a un nivel de sufrimiento, el cual hizo que su vida colapsara, y a partir de ahí, cuando cayeron todas las formas con las que el ego se identificaba, la persona se encontró con la verdad última. Y la verdad última es conocer justamente el no saber que indicaba Antonio. Conocerlo desde la facilidad y desde la naturalidad del silencio que somos. Por debajo del pensamiento, todos los seres humanos están quietos y silenciosos, viviendo relajadamente este instante. Están tan unidos a este instante que solo la esencia permanece en ellos. La dificultad para conocer esto es la identificación con el pensamiento. Entonces, de una manera muy simple y muy resumida, la sanación silenciosa señala lo que hay más allá del pensamiento, que sería más allá de la identificación con la identidad. Eso no quiere decir que cuando vives en un estado de silencio permanente, yo ahora os estoy hablando sin pensar. Y esto a mí me costó mucho acostumbrarme, os tengo que decir. Esto nos parece una cosa como que no es de este planeta. Es decir, ¿cómo voy a hablar sin pensar? Se puede, pero porque el silencio le da permiso al pensamiento para existir. El silencio le da permiso al ruido para existir. El silencio es la energía primera. Entonces, que no me quiero desviar, os estaba diciendo que el libro explica de una manera muy resumida qué queda cuando el pensamiento se va. ¿Qué ocurre cuando una persona de pronto se levanta una mañana y no tiene ningún pensamiento en su cabeza? Pero ninguno quiere decir que no sé absolutamente nada de este instante. Todo punto de referencia desaparece, todas las creencias que me han acompañado a lo largo de mi vida de un plumazo, no sé dónde fueron, pero desaparecieron. Y entonces me enfrenté al hecho de vivir, bueno, desde la nada, desde el más absoluto de los silencios, desde la más absoluta de las soledades. Esta es la experiencia que tuvo Buda en su momento, Jesús, Lao Tse y tantos otros sabios de la historia de la humanidad. Ahora adaptada al siglo XXI, quiero decir, yo la vivo desde un lugar muy natural, muy normal, porque descubro que esta es la naturaleza del ser humano. A partir de ahí me pasan muchísimas cosas, descubro muchísimas cosas, pero lo importante de todo esto es que yo no descubro nada acerca de mí, como Alicia. Alicia es como si la propia experiencia la hubiera puesto a un lado, ¿no? Es como si le hubiera dicho, siéntate aquí que luego te recojo, quédate quietecita. Y entonces se abre una experiencia enorme donde me doy cuenta que Alicia es lo menos importante de esa experiencia. Alicia, su historia personal, sus dificultades, sus miedos, etcétera, etcétera. Y la paradoja es que a la vez que Alicia deja de ser importante y todo lo que le ocurre a Alicia pasa a ocupar un segundo plano, es que Alicia empieza a brillar más que nunca. Justo cuando Alicia deja de ocupar la dirección de mi vida, deja de ser la directora general y de explicarme qué le falta a mi vida, qué le sobra, hacia dónde va, qué está mal, qué está bien. Cuando aparece el silencio absoluto
y ya no hay relato mental, no hay pasado, no hay futuro, porque lo que realmente explica una experiencia de iluminación es que la persona vive siempre el instante presente. No hay pasado y no hay futuro psicológico. Hay un recuerdo de la vida propia, que yo me puedo retroceder al pasado y recordar a mi abuela, recordar mi infancia, recordar, etcétera. Y puedo anticiparme al futuro y programar, no lo sé, algo en la vida práctica para la próxima semana o para el mes que viene o incluso para las vacaciones de este verano. Pero eso no me impide permanecer en el instante presente. De hecho, es muy complicado no estar en el presente ahora para mí, porque lo que desaparece es el tiempo psicológico. Cuando desaparece el tiempo psicológico, tú pasas a vivir solo donde ocurre la vida, en el ahora. La vida solo ocurre aquí y ahora. Y el gran engaño del ser humano es creer que el pensamiento y él son lo mismo. Esta es la enfermedad del ser humano y esta es la enfermedad de la humanidad. El humano está perdido en la mente. El humano está perdido en el pensamiento. Este es el problema y no otro. Porque cuando despiertas al silencio y deja de haber un relato constante, entonces aparece una realidad que siempre estuvo ahí, que tú antes no veías. Y aparece una bondad muy profunda y aparece una conexión con la vida que aún hoy yo no encuentro palabras para describir, ¿no? Bueno, en resumen, no me quiero alargar, os quiero dejar tiempo para que preguntéis. El libro va un poco de esto, el libro La sanación silenciosa, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí. Vale, pues abrimos preguntas. Vamos a ver si nos animamos a hacer preguntas, porque el diálogo es interesante, ¿eh? Una que siempre está en presente y que no hace caso de la mente, ni la gestiona ni nada, sino auténtica, aquí mismo y ahora. Vale, pues nada, fantástico. Y el otro, pues nada, que no sabemos nada y lo que sabemos no nos sirve de mucho, porque no nos plantea nada. Vamos a salir de aquí guapos. Me acuerdo precisamente de un autor que se llamaba Rosell, que decía que todo conocimiento humano no es inexacto, parcial y vale. Poco más que no nos servía de nada, ¿no? Mira, hasta he acertado de todo con el autor. Bueno, pues mi pregunta sería, primero, para el que no sabe nada, ¿qué es lo que tenemos que saber si no sabemos nada? Y para la segunda, ¿cómo podemos estar sin mente y sin pensamiento? ¿Qué tenemos que saber? Nada. Es decir, el reto está en que no nos han explicado nuestras grandezas. El ser humano tiene unos potenciales enormes y tenemos unas grandezas que nunca nos mostraron. Y nos hemos creído que nuestra grandeza es el pensamiento. Y sobre él hemos montado todo el sistema, no solo de creencias, sino el descubrimiento del otro y del otro a través del pensamiento. Y tenemos, para empezar, en Oriente quizá eso lo tengan más claro, hace 2500 años, la conciencia plena se alcanza en estados donde estás más allá del pensamiento. Cuando estás en el pensamiento no hay conciencia plena. En Occidente estamos conscientes cuando estamos pensando en lo que estamos pensando. Entonces, el reto está en ir a esa sabiduría más allá del pensamiento, más allá del saber, a esa sabiduría que es capaz de integrar e incorporar la incertidumbre, el no sé. Es decir, el ser capaces, el reto para mí es ser capaz varias veces cada día de decir no sé a casi todo. Y a partir de ahí empezar a construir y abrir al mundo de lo que existe.
porque ni lo que ven nuestros sentidos ni lo que elabora nuestro pensamiento se acerca a la realidad. De hecho, ahora mismo todos nosotros estamos aquí y tenemos la sensación de estar quietos, ¿correcto? Pues ahora mismo todos nosotros y el planeta en el que estamos se está moviendo a 107.280 kilómetros por hora. Es decir, nos estamos moviendo cada segundo de nuestra vida 314 veces más rápido que un Fórmula 1 en la recta del estadio. Sin embargo, todo parece que está en calma. Entonces, el reto es abrirse a la incertidumbre, abrirse al no saber y salir del pensamiento. Gracias por la pregunta. ¿Te puedo hablar? No ha sido una bronca, ha sido una sugerencia. Bueno, pues gracias por la sugerencia. Yo te diría que el pensamiento, te tuteo, yo te diría que el pensamiento ya no puede hacer nada más por nosotros. El pensamiento ya nos lo ha dado todo. Y que esto es intuitivo lo que te voy a decir ahora, es decir, mi intuición me dice que el ser humano se está dirigiendo a ese lugar de silencio, a ese lugar de no tiempo. Creo que nunca antes en la historia de la humanidad habían habido tantas personas interesadas en su despertar. No creo que nunca haya habido tanta gente dispuesta a escucharse, dispuesta a enfrentarse a sus miedos, a sus creencias, dispuesta a trascender los límites, dispuesta a escuchar, como ahora todos vosotros estáis aquí, ¿no? Dispuestos a escuchar. Tantas personas valientes con un fuerte anhelo de abrazar la vida aquí y ahora. Creo que estamos en un momento de la historia hermosísimo y muy importante. Y entonces a tu pregunta de cómo se puede vivir sin mente, sin pensamiento, yo doy fe que se puede vivir, porque de hecho me ocurre espontáneamente. Eso no quiere decir que no piense, yo pienso. Pero la gran diferencia es que la mente me pensaba a mí antes y ahora soy yo quien piensa en la mente. Es decir, ha cambiado la estructura de la mente, ha cambiado el molde, el recipiente de la mente. El contenido no es tan importante. Le damos mucha importancia al tipo de pensamientos que tenemos. Y yo por mi propia experiencia puedo decir que eso no es tan importante. Lo importante es la identificación con la mente. Eso es lo fundamental que hay que trascender. Y a partir de ahí, una vez trasciendes la identificación, hay un conocimiento muy profundo en nosotros, podríamos llamarlo el conocimiento eterno, que nos conduce a un orden que supera todo entendimiento. El orden que ahora mismo señalaba Antonio, que hace que viajemos por el universo a una velocidad de vértigo, o que, bueno, la Luna orbita alrededor de la Tierra, esto lo he dicho muchas veces, Saturno se mueva como se mueve, Neptuno se mueva como se mueve. ¿Quién hace esto? ¿Quién lo hace? ¿No? Bueno, pues ese orden nos habita a nosotros. Y en el momento en que nos desidentificamos de la mente, del pensamiento, que esto sería lo que los budistas señalan como la ilusión fundamental y el origen del sufrimiento, una vez nos desidentificamos, aparece un orden muy profundo. Y entonces te contesto a la segunda parte de tu sugerencia, que es respecto a la mente. Bueno, cuando llegas a ese lugar de no identificación, entonces aparece un nivel de mente que no tiene nada que ver con la mente tal y como tú la habías conocido hasta ese momento, y es una mente con unas facultades absolutamente extraordinarias, entre ellas la telepatía, ¿no? Entre ellas la capacidad de canalizar mucha información, pero no una información que te da la vida a ti en exclusiva porque tú eres estupenda o estupendo. No, eso no existe. Lo que yo conozco de eso no existe, porque realmente para eso tendría que haber algo, tendría que diferenciarte del resto, ¿no? Y de alguna manera privilegiarte. Bueno, la vida no privilegia a nadie y todo está unido. Por lo tanto, ¿me explico? Voy. Entonces, la mente tiene un nivel, como digo, que es absolutamente extraordinario.
Y creo que nos estamos dirigiendo a conocer ese nivel, ¿no? Creo que en realidad aún no hemos nacido verdaderamente al mundo, ¿no? Estamos naciendo ahora, ¿sí? ¿Te he contestado? Muy bien, gracias. Alicia, dos preguntas. ¿Cómo se puede llegar a ese estado? Y en ese estado, ¿a qué te dedicas? Pues fíjate que yo no te sé decir cómo se puede llegar, porque yo llegué sin saber cómo llegué. Es decir, aún ahora no sé por qué llegué. Todo indica que lo que me hizo llegar ahí fue la rendición. La rendición frente a un estado de sufrimiento, un sufrimiento intenso que hizo que mi vida colapsara, y a partir de ahí ocurrió una rendición. Ocurrió porque yo no puedo decir que yo haya hecho nada para que esa rendición se dé, ¿no? Es decir, simplemente pasó. Entonces, no creo que haya una fórmula concreta ni una receta, y si la hay, yo no la conozco, no te la sabría decir. Y me dedico a acompañar a las personas a salir de la identificación con la mente y a conectar con la verdad neutra, más allá del pensamiento ahora. Si las ayudas, ¿cómo lo haces? ¿O cómo tiene que recibirlo la persona para...? No se oye. Me dices que ayudas a las personas. Acompaño a las personas. Acompañas a las personas. Entonces, o cómo las acompañas o qué actitud necesitan esas personas para realmente llegar a ese estado. Bueno, tampoco tengo un criterio, ni hay un método, ni está la sanación silenciosa, que es parecido a una meditación sin serlo, donde yo entro en un estado de mucho silencio o una presencia intensa, y entonces me convierto un poco en un resonador del silencio y termino actuando como un diapasón para que la persona pueda despertar a su silencio interior y bueno, ya te digo, no hay un método, una manera, porque no hay dos personas iguales, por lo tanto nunca hay dos procesos iguales, ¿eh? Y la actitud, bueno, sí que me gusta señalar algo que creo que es muy importante, y es la no expectativa frente, diría que a cualquier proceso transformador, que de hecho la vida en sí misma ya lo es, pero en especial acercarte a la meditación o acercarte a la sanación silenciosa o a cualquier práctica que te invite a entrar en el silencio. Creo que es muy importante dejar a un lado los objetivos, las expectativas, porque al final la expectativa es tiempo, ¿eh? Es un tiempo ilusorio y el tiempo siempre te saca de la hora, y la hora es el único lugar en el que se puede experimentar un momento de silencio, de trascendencia, un momento de verdadera profundidad. Gracias. Antonio, tu libro me ha parecido de lo más interesante y sobre todo Gracias, es muy de amigo. agradecer, de fácil lectura. A las pocas páginas de seguida me vino a la cabeza la famosa escena de Bodhidharma y el emperador. Cuando la pregunta del emperador contesta, no lo sé. ¿Te has inspirado en esta escena, en el espíritu de tu libro? Desde luego la práctica que nos une me ha inspirado, porque es lo que está ahí detrás. Es decir, para mí si hay una práctica que represente el no saber, es el Zen. Lo encarna como creo que ninguna otra práctica, salvo la de los seres iluminados, porque no hay pretensión. Es una práctica tan mínima, tan limpia, tan desprovista de
expectativa de búsqueda del objetivo personal, del beneficio personal, es una práctica de entrega. Entonces, para mí ha sido como ese fondo que te está empujando todo el rato durante todo el libro. Es la filosofía que hay detrás de nuestra práctica del Zen, sin duda ninguna. Mirad una cosa, si cuando os dé la gana, hoy, mañana, el día que viene, un día que estéis en un lugar tranquilo y que tengáis media hora de vuestro tiempo, simplemente cerrar los ojos, sentaros en algún lugar cómodo, si es posible estirar la columna y veros como lo que somos, es decir, veros como el universo que somos, como portadores de ese vacío, de ese 99,99, de ese Q continuamente nosotros tenemos en presente, y veros como ese 99,999999% vacío, energía y campos electromagnéticos, y pensar si todo ese potencial, toda esa maravilla que nosotros somos, todo ese universo que somos, lo hemos realizado o es un camino por recorrer. Porque creo que una de las cosas que falta en el discurso actual es un discurso de esperanza. Nos hemos creído que somos tan poquita cosa como el individuo que representamos y nos hemos olvidado del universo que somos, de ese fondo de pantalla que estaría en el no saber, ¿no? Entonces, cada momento que tengáis de tristeza o de duda de vuestra valía, de lo que sois, si hacéis eso, es muy difícil que no os llenéis de plenitud y os salga por las orejas. Porque somos eso, somos polvo de estrellas, pero literalmente, ¿no? Somos ese fondo de universo, ¿vale? Hola, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle a Alicia cómo se ve la realidad desde una mente sin pensamientos, puesto que la mayoría de nosotros tenemos pensamientos y supongo que vemos la realidad a través de ellos. ¿Cómo se percibe cuando no hay pensamientos? Gracias por la pregunta. La realidad se percibe primero neutra. Lo estoy comprobando ahora, ¿eh? Ajá. Y luego te sabes todo lo que te rodea, te sabes unido a todo. Si te detienes a mirar a un ser humano, como ahora yo estoy mirando a alguien, y te aquietas durante unos segundos en ese mirar silencioso, llega un momento que ya no sabes quién mira a quién, y a continuación percibes que la conciencia se está mirando a sí misma. Pero no puedes señalar, no terminas de saber y tampoco puedes señalar qué es lo que está existiendo en ti y qué es lo que está existiendo en el otro ser humano. Por pasarlo a un lugar menos abstracto y más práctico, diríamos que te sabes una herramienta al servicio de una inteligencia mayor y descubres que la realidad no tiene el poder de hacerte nada. Nada en el sentido de hacerte sentir bien o mal, de contarte quién eres, de añadirte nada o quitarte nada. Entonces, la realidad de algún modo toma un carácter un poco de teatro.
O sea, te parece que la realidad es como una ilusión controlada y que tú formas parte de esa ilusión y la llegas a amar mucho, la llegas a honrar mucho, sabes que todo lo que está aquí cumple una función, todo es necesario, ya no necesitas entenderla, la realidad, al tener poco diálogo interno y al no haber tiempo, aparecen muy pocas preguntas respecto a la realidad, muy pocas. Y entonces sí también permaneces en un estado de unidad en el que es como si la vida se descubriera a través de ti, ¿no? Es como a través de esta inteligencia que hemos nombrado, la vida se expande y se conoce a través de ti. Eres, pues eso, una herramienta, un canal, ¿Sí? Gracias. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hey, hola. ¿Qué tal? Me gustaría como poder chequear contigo algo Sí. que tiene que ver con el silencio. Ajá. Y es algo así como que el silencio es un espacio que lo incluye todo. Ajá. Entonces, cuando viene un pensamiento de qué debería hacer, el silencio me indica que eso solo es un pensamiento. Ajá. Entonces, espérate, porque esto para mí es un poco bloqueante. No, Ahora tranquilo. estoy en un momento de blancazo, que sabía que pasaría y quería compartirlo. Ajá, qué interesante esto. Sí. Esto está muy bien. Sí. Y si te dejas tomar por el blancazo, Eso. a ver dónde vas. Qué bien. Siguen el blancazo. El blancazo nos enseña a todos qué es estar aquí y ahora con un blancazo. Bueno, es algo así como en ese silencio que lo incluye todo. Es como que el ruido es el silencio es la contemplación del ruido. Sí. Entonces ahí puede suceder cualquier cosa y Sí. lo que se va a dar es distancia con esa cosa. Así es como lo interpreto. Entonces eso como yo lo vivo como constantemente darme cuenta que emerge algo que me quita de estar aquí. Porque es como la propia pregunta de ¿cómo se llega aquí? Pero ya estoy aquí. Ajá. Eso es. Exacto. Entonces también hay como yo he estado mucho tiempo vale, tengo que conseguir silencio. Pero el silencio está todo el tiempo si no me identifico con que hay mucho ruido. Ajá. Eso es. Es algo así. Eso es así. No algo, es así. Entonces yo no tengo que tener como un deseo de estar en silencio, porque juzgo el silencio como un espacio como donde no hay nada. ¿Me permites decir algo ahí? Sí. Claro, cuando buscas el silencio lo conviertes en algo, en un objeto. Y entonces, al convertirlo en un objeto, es imposible que puedas tener una experiencia de silencio. Claro. Justo por lo que has dicho, además. Porque ya eres, es decir, tú ya eres silencio. El silencio es lo que te permite, de hecho, ser. Y lo que te separa del silencio es la idea de ser igual a ese contenido que aparece una y otra vez, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no podamos habitar un espacio de silencio y no aparezca contenido, ¿sí? Somos seres silenciosos, pero también somos pensantes. La dificultad es cuando o bien me identifico con ese movimiento emocional, mental, etc., o bien hay un yo espiritual que me dice cómo tengo que despertar y dónde tengo que ir para encontrar el silencio y cómo acceder al silencio. Y claro, esto generalmente viene del ego, ¿sí? O sea, el que se quiere iluminar es el ego, no tú. Tú te sabes iluminado.
tú ya estás iluminado, tú, todos los seres humanos, pero porque sencillamente es nuestra esencia, es decir, sin ella no habría ciudad, ni habría esta sala, ni estaríamos compartiendo este espacio ahora, ni existirían estos libros, ni habría conversación, ni nada, sencillamente porque lo más importante de esta sala, de este espacio, es el vacío, justamente el vacío. El vacío es el que permite que estemos todos aquí. Por lo tanto, nosotros somos vacío, como Antonio comenta en el maravilloso libro La sabiduría del no saber, somos 99,99999, ¿no, Antonio? Si me equivoco me lo dices. De vacío. Esto es lo que dicen ya los científicos, ¿no? Esto ya lo dijo Buda hace 2500 años y ahora la ciencia se está acercando a lo que ya se conoce hace tantísimo tiempo. Bien, entonces, lo que comentas yo creo que es lo más difícil de reconocer en el camino espiritual. Todo camino espiritual empieza con un yo que está harto de sufrir, generalmente saturadísimo de sí mismo, y se acerca a conocer un espacio más significativo en él que le permita trascender el sufrimiento. Inicialmente hay un yo que se dirige a esa experiencia y es muy fácil que ese yo se incorpore y la empiece a dirigir. Y no pasa nada, está bien. Esa es la primera etapa. A continuación, conforme me voy profundizando, es que ese yo tiene que irse separando de alguna manera, es decir, tiene que ir perdiendo importancia para dejar paso a ese lugar más significativo. Y lo he expresado mal ahora mismo, porque en realidad ese yo no tiene cómo apartarse, sino que la propia dimensión del silencio ordena de tal manera la experiencia de la persona que ese yo chiquitito, identidad, personalidad, etcétera, se aparta de manera natural. ¿Sí? Gracias por esto. Muchas gracias. A mí me encanta lo primero que has dicho al empezar, has dicho morí antes de morir. Y para mí es mi temazo. Yo he estudiado budismo tibetano, que la muerte es súper importante. Y me pregunto ahora, la Alicia de ahora, despierta en el silencio, ¿cómo ve la muerte? Creo que tenemos mucho que aprender de la muerte, que esconde un potencial enorme para el alumbramiento espiritual, para despertar. Desde aquí te diría que la muerte no existe. Te diría que existe la muerte del cuerpo como vehículo, la muerte del tiempo psicológico al que antes hemos hecho referencia, pero la vida no muere, la vida no tiene contrario. La vida es un principio absoluto y por lo tanto si no nace tampoco muere. Perdón, si no muere tampoco nace. Es un lío. Si no muere no nace y no evoluciona, no crece. La vida sería, por ponerle otra definición o por nombrarla con otras palabras, sería Dios. Lo que entendemos por Dios, lo que entendemos por eternidad, conciencia pura, absoluto. Y esta es la esencia del ser humano. Entonces, cuando despiertas al silencio, lo que te ocurre en realidad es que mueres antes de morir. Pero morir antes de morir es que muere la identificación con la identidad. Entonces, ese espacio pasa a ocuparlo un lugar profundamente significativo y es un descanso enorme que la persona ya no esté ahí todo el tiempo, porque nos levantamos por la mañana y ya está la persona ahí que se quiere incorporar y quedarse con todo y haz esto y no hagas
lo otro, y esto está fatal, y esto lo haces horrible, y el otro te ha hecho tal cosa. Es un descanso tan grande cuando tú ya vives, que no tienes ningún pepito grillo, no hay nadie ahí, cuando ya no buscas nada del mundo, cuando ya no esperas nada de este instante, cuando además te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Mira, a más presente estás, a más entras en el silencio, menos puedes señalar dónde estás existiendo y qué está existiendo en ti. Es que no tienes cómo señalarlo. A más te profundizas en ese espacio, más cuenta te das de tu profunda ignorancia como persona, ¿no? Y también aparece un conocimiento que está en todos nosotros, que también lo comentábamos antes, que te acompaña en cada paso que das, con una certeza absoluta de que estás donde tienes que estar, que te está ocurriendo aquello que te tiene que suceder, y que en realidad ya estás completo. Y esta es la muerte, en realidad. Es decir, aceptar la muerte es conocer una dimensión de la vida que te abre las puertas a la eternidad y al infinito, que sería la vida antes de adoptar ninguna forma, la vida anterior a la forma, la no forma, ¿no? Es decir, morir es un cambio de estado en realidad. Morir no es más que una profunda transformación de la forma impermanente a la no forma. Y siento que el viaje de la vida, en realidad, se trata de hacer una suma en conciencia lo suficientemente significativa para que en el momento de morir la disolución de la forma pueda completarse y no volver a reencarnar. Siento un poco esto de que en realidad la muerte nos está acompañando a cada instante de la vida y no nos damos cuenta. Cada instante nacemos y morimos en el nivel de la dualidad. Cada cosa que desaparece en nuestra vida en realidad es una pequeña muerte que nos está preparando para la gran muerte, y ahí entraríamos a hablar de los apegos, entraríamos a hablar de la aceptación de este instante, empezaríamos también, nos podríamos acercar al hecho de vivir este instante desde la profunda humildad de no saber qué está sucediendo realmente aquí y ahora, y dejar que la vida te cuente qué es ser un ser humano, qué es habitar este planeta, ¿no? Qué es ser, pues ahora mismo, ¿cómo te llamas? María, ¿qué es ser María aquí y ahora? ¿Qué es ser María en esta charla? Ahí está. Entonces, ¿qué es esto? Si no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando me dicen a veces, Alicia, el sufrimiento, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué mal? Yo le digo, deja que te destruya, deja que te destruya. Tú no te destruyes, tú no te puedes destruir. Se destruye el ego, se destruye el tiempo. Entonces, el acto más poderoso que puede realizar un ser humano es la rendición, es morir antes de morir. Gracias por esto. Bueno, primeramente quería agradeceros a los tres que hayáis escrito estos dos libros, porque yo me he leído los dos, y aparte creo que se complementan, ¿no? Es como muy, bueno, no es casualidad que estéis juntos aquí los tres, y me los leí casi a la vez. Entonces, bueno, son dos libros relativamente cortos, pero que dan para muchísimo, ¿no? Porque tienes que ir parando, reflexionando, a ver qué me está diciendo. ¡Ostras!, ¿no? Y bueno, quería preguntarte, Antonio, porque me gustaron mucho los dos, evidentemente, por eso estoy aquí, pero a ti, Antonio, quería que si nos puedes explicar un poquito
la idea que reflejas en el libro sobre el libre albedrío, ¿no? Es un tema delicado. Has tocado el muy dados. Sí, sí, y seré breve. ¿Qué se entiende por libre albedrío? Centrándonos sería la capacidad, si tenemos o no capacidad, los seres humanos, de tomar decisiones de manera autónoma. Es decir, sin ningún tipo de influencia externa. Ese sería el libre albedrío, ¿no? Vale. Hay escritos miles de tratados al respecto y algo ahí de libre albedrío, algo así. Sí, vale. Lo que te puedo decir, lo que podemos decir a estas alturas es que en el año 1970 se empieza a investigar. Se queja, se queja la máquina. Yo creo que queda poca batería. Sí. En el 1970 en la Universidad de California, Benjamin Libet empieza a hacer los primeros trabajos de neurociencia para determinar si existe una decisión desde el cerebro. Si existe una decisión de la persona respecto a pequeñas cosas, incluso al movimiento de la mano. Y ahí descubrimos que el cerebro, descubren que el cerebro es el último que se entera de todo. Con 2 milisegundos de diferencia, aquel movimiento ya se ha producido. Después de Benjamin Libet hay cantidad de réplicas en cantidad de universidades en todo el mundo para intentar demostrar el libre albedrío. Ninguno de esos estudios ha podido demostrar que exista el libre albedrío. Por tanto, todos han demostrado que no existe. Ahora bien, es una pregunta tan grande que nos genera tanto agobio, que nos pone contra la pared, que normalmente cuando yo he tenido a alguien que se ha confrontado, por ejemplo, con la sabiduría del no saber, ha sido por este tema. ¿Por qué es eso? Muy sencillo. Nosotros, en lugar de permitirnos ser universo, nos hemos identificado tanto con nuestro individuo, con nuestra persona, con nuestro personaje, que cuando nos quitan el libre albedrío nos quedamos como vacíos, como sin identidad, como sin propósito. Y nos entran teniendo vértigo. Pero yo lo que invitaría aquí, lo que diría es, simplemente no se ha podido demostrar que exista y todo dice que no existe. Pero lo que os invitaría es a pensar de una manera más amplia. Es decir, antes lo ha apuntado Alicia perfectamente. Hay una inteligencia superior que dirige todo lo que hay aquí, que hace que todo se esté moviendo en perfecta precisión. Eso le podríamos llamar vida en mayúsculas. Como también dice muy bien Alicia, el sí a la vida. Entonces, nosotros participamos en la vida, pero no está demostrado que seamos los actores que deciden qué va a pasar en nuestra vida, ni los resultados de nuestra vida, ¿vale? Sino que la vida sucede y nosotros lo que podemos hacer en la vida es algo similar a una aceptación activa. Es decir, yo he venido aquí, por ejemplo, y me he encontrado con que habéis venido un montón de personas, fantástico, entonces yo acepto que vengáis muchos o que hubiera venido una sola persona. Y viniendo muchos o viniendo una sola persona, a partir de aceptarlo, lo que hago es poner en danza mi inteligencia, mi intuición y mis dones para que esta situación sea lo mejor posible para todos. Pero mi actitud ante la vida es aceptación. Lo que la vida me trae, yo lo acepto. Y a través de aceptarlo, después yo actúo con mi inteligencia o con mis dones. Parece ser que ese es el juego de la persona, que no hay otro. Lo otro es fantasía. Pero es que el ser humano, y con eso acabo, somos seres fantásticos, porque nada de lo que vemos con nuestros ojos existe. Nada de lo que tocamos con nuestras manos existe en la realidad. Nada de lo que pensamos con nuestro pensamiento existe en la realidad. Como dice Alicia, la realidad es todo aquello que no vemos. Entonces, a partir de ahí, yo prefiero ser universo que persona que decide no sé qué. En el libro hago todo un detalle y si os fijáis, no decidimos nuestro temperamento, nuestra raza, nuestro color de pelo, nuestro género,
la familia, la época histórica en la que hemos nacido. No decimos tantas cosas que es de un optimismo desarbolado pensar que tenemos ese libre albedrío, aunque nos duela, ¿vale?